Eso nos dificulta algunas de las propuestas que tiene el modelo, sobre todo en las áreas de promoción de la salud y de prevención. En cuanto al financiamiento de los servicios, se está trabajando fuertemente y aquí tenemos una importante participación de muchas entidades porque el presupuesto que se asigna en los servicios de salud es un presupuesto histórico. Y al venir nosotros tratando de pulir el sistema y tratando de darle la identidad a las comunidades, tratando de acercarnos desde el punto de vista de su misma cosmovisión y de su quehacer cultural, los costos varían. Ya no es simplemente que se van a aplicar históricamente, sino que hay que considerar un per cápita y hay que considerar una serie de aspectos típicos de cada una de esas regiones que producen una variabilidad en la distribución de los recursos. Dentro de muchos otros acercamientos que hay que hacer para lograr la equidad. Sin embargo, el poder considerar lo que es la realidad de cada una de las comunidades es una de los puntos clave para acercarnos a cubrir sus necesidades. Gracias. Muchas gracias. Ya habrá tiempo breve, pero habrá tiempo para completar. Creo que lo más dinámico sería que siguiéramos con las ideas que cada uno empezó a desarrollar. Y luego abrimos una discusión un poco más libre. Jimena, los claroscuros de la reforma del auge. Bueno, entre los aspectos que... Vamos a partir por lo positivo, ¿no? Entre los aspectos positivos del auge está la reorientación de un sistema asistencial que fue desarrollado para la salud materno-infantil y las enfermedades infecciosas, hacia la atención de patologías que hoy día son las prioritarias en mi país, el 80% de la carga de enfermedades crónicas no transmisibles. El auge permitió, entre las 80 problemas priorizados, por ejemplo, hay temas complejos, está todo el cáncer infantil, el accidente vascular encefálico, que es la primera causa de muerte, el infarto agudo del miocardio, 80 problemas, epilepsia, Parkinson, etcétera, para lo cual el auge implicó la protocolización de la atención, es decir, un protocolo y una igualación en cuanto al tipo de prestación que iba a recibir las personas tanto en el sector público como en el privado. Y eso se ha visto reflejado después de 10 años en resultados sanitarios. Así, si uno analiza, por ejemplo, la letalidad del infarto agudo del miocardio ha bajado, el accidente cerebrovascular, que ya venía con una tendencia a la baja en mortalidad, ajustada por edad, por cierto, porque nosotros envejecemos, entonces hay que ajustar el efecto de la edad, también va bajando la mortalidad por cáncer, ajustada por edad está totalmente estabilizada, ha bajado la mortalidad por cáncer de mama, el diagnóstico de los cánceres de mama, por ejemplo, ahora son en estadios iniciales en una mayor proporción, lo mismo ha pasado con el cáncer cervicuterino, la mortalidad por diabetes tuvo una inflexión, entonces esos son los aspectos positivos. La ciudadanía es otro aspecto positivo, siempre valoró la reforma. Esa fue la viabilidad que tuvo la reforma de salud en Chile, fue fundamentalmente dada por la ciudadanía. El gremio médico se opuso desde un principio a la reforma, apoyado por los parlamentarios del mismo gobierno. Las ISAPRES, los seguros privados, se opusieron también, apoyados por los parlamentarios de derecha. Por lo tanto, el gobierno tuvo un espacio muy pequeño para jugar, digamos, esta transformación y el respaldo mayor lo tuvo en la ciudadanía que apoyó la reforma decididamente, a pesar de que hubo incluso campaña comunicacional del Colegio Médico en contra de la reforma, y posteriormente a su implementación continuamente han seguido apoyándola, a pesar de que en los años, al aumentar las enfermedades priorizadas, se ha producido un mayor estrés en el sistema asistencial. La prima calculada para la reforma fue para 56 patologías prioritarias, hoy día son 80, la prima no aumentó. La prima original rebalsaba recursos al sistema público. Con la misma prima para 80 problemas en realidad quedan justos, por lo tanto, si el sistema público da una prestación más integral a los pacientes, se endeuda. Entonces, esto ha llevado a tener un mayor endeudamiento del sistema público. El hecho de que haya una garantía legal implica de que si el sistema público no es capaz de darla, el seguro público tiene que comprar la prestación en el sector privado, ha aumentado la compra de prestaciones en el sector privado. La reforma, al empujar que en el seguro privado diera la misma garantía,
impulsó a los seguros privados a atender a través de redes de prestadores, por lo tanto produjo un polo de atracción a los médicos hacia el sector privado y vimos una salida de los especialistas del sector público hacia el sector privado, lo que va de paralelo al aumento de las listas de espera de las enfermedades no auge a cifras verdaderamente abrumadoras. Entonces, ese ha sido el aspecto negativo en estos 10 años, que están relacionados con el hecho de que el gasto público en salud, si bien ha aumentado y la reforma ayudó mucho a aumentar el gasto en salud, todavía es insuficiente. Todavía nosotros tenemos un gasto muy alto, que es de bolsillo, un gasto privado. Entonces, esos son los aspectos más oscuros y finalmente lo que hemos fracasado es en proteger la salud de los chilenos. La parte preventiva, en realidad no hemos logrado nosotros mejorar el perfil de factores de riesgo, excepto en tabaco. ¿Por qué en tabaco hemos mejorado? Porque en tabaco hemos tenido una acción orquestada con políticas públicas apoyadas por la OMS, con una serie de intervenciones que por fin hemos logrado bajar del 40% de prevalencia de fumadores a 30%. Pero ¿qué es lo que pasa con la obesidad, el sedentarismo? La semana antepasada entregaron los primeros resultados de la última encuesta nacional de salud, la tercera que hacemos. Tenemos un 75% de los adultos chilenos tienen exceso de peso, 75%. Es decir que en Chile para un adulto es normal tener sobrepeso, se ha normalizado el sobrepeso. Y eso aparejado con la gran carga de diabetes que aumentó de un 9 a un 13%, que nosotros pensamos que aumentó un poco más, y de otras patologías, lo que significa que en realidad no hemos sido eficaces en realmente proteger la salud. Estamos siendo bastante eficaces en atender la enfermedad, pero no en dar más salud a los chilenos, y eso tiene que ver tanto con las estrategias preventivas, con un debilitamiento de la salud pública propiamente tal, las intervenciones poblacionales, y también con una ineficiente aún acción intersectorial de salud en todas las políticas. También esta cierta debilitamiento de la institucionalidad en salud pública a costa de una mayor inversión en el sistema asistencial se ve reflejado en el aumento de las cifras de VIH, en el aumento de las cifras de tuberculosis, en el estancamiento de nuestros indicadores, que son muy buenos, pero están estancados. Nosotros hace 10 años que estamos en 7 de mortalidad infantil, 10 años. Si yo analizo la mortalidad infantil por tramos de educación, las mujeres con más de 13 años de educación hoy día en Chile tienen muchos más hijos que antes, tienen una mayor importancia relativa. Su mortalidad infantil es de 5, que es muy buena, pero es hace 10 años 5. La mortalidad materna, también tenemos la mejor mortalidad materna de Latinoamérica, pero hace 10 años que estamos en las mismas cifras. O sea, estamos estancados en esos indicadores. Como nosotros pertenecemos a la OECD, tenemos la posibilidad de compararnos y sistemáticamente estamos en los peores lugares de los resultados de salud con los países más desarrollados. Por lo tanto, tenemos todavía mucho espacio y por eso es que ahora de alguna forma se discute cuáles son las posibilidades de mejoría del sistema. O sea, el auge fue una buena respuesta en su momento, pero claramente se va haciendo insuficiente. Muchas gracias, Jimena. Daniel, la idea original y lo que se implantó. Esta pregunta de la idea original y lo que se implantó me lleva, digamos, a 5 puntos. Que no diría que es lo que no se implantó, quizá lo llamaría se implantó de manera insuficiente. Previo a esos 5 puntos, déjame decir solo 2 cosas, porque se habló mucho acá del gasto público en salud. Uruguay ya tiene un 6.2 de gasto público en salud, contra un 2.5 que tenía en 2004. Digamos, ¿no? Básicamente el aumento fue por la transferencia de gasto privado a gasto público, porque el gasto sobre PBI sigue siendo 8.5, igual que era en el 2005. O sea, lo que hubo fue una gran redistribución de gasto de bolsillo, que hoy es menos del 15% del gasto total, al gasto público. Entonces, ¿cuáles son esos 5 insuficientes? Yo creo que la primera, el sistema uruguayo de salud se llama Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que su principal debilidad es la I, el integrado. Es un sistema que por opción política decidió conformar en base a 2 subsistemas, un sistema privado sin fines de lucro, llamado en Uruguay mutualismo en sentido genérico, y sistema estatal. Sin embargo, como conté hoy, que se financia a través de capitación, genera ciertos rasgos de competencia entre los 2 subsectores, y eso ha dificultado la complementación asistencial. Y eso lleva a despilfarros de recursos que se podrían utilizar en otras cuestiones, y uno de los principales desafíos que están planteados ahora, que en Uruguay ya se habla de una segunda generación de la reforma de salud, tanto en el medio académico, como en el medio político, como en el medio social, es
reglamentar y generar obligatoriedad en los procesos de complementación. Sobre todo, Uruguay tiene zonas rurales, pocas zonas rurales, pero tiene muchas zonas dispersas de pocos habitantes. Así que ese es el primero. El segundo es que ese 6,2 de gasto público en salud tuvo una mejora muy significativa. Cuando empezó la reforma, un prestador estatal gastaba 1/3 por persona de lo que gastaba un prestador mutual, o sea, 30%. Hoy llegamos a 80%, pero aún es insuficiente, porque para que el sistema sea cualitativamente equitativo, tiene que ser 100%. ¿Ah? No hay otra discusión. Sino la prestación que se da, que es única, porque tanto la canasta de prestaciones como el vademecum de medicamentos es unificado, esa fue otra de las virtudes del proceso de la reforma, es obvio que con 100 yo no puedo dar lo mismo que con 80. O daré lo mismo en condiciones de calidad no mejores. Entonces, cerrar esa brecha, que más o menos son 0,3 del PBI, 0,3 del PBI. O sea, ese 6,2 se iría a 6,5 si se cerrara esa brecha, es lo segundo. Lo tercero es que además de la diferencia de calidad entre el prestador estatal, de cualidad entre el prestador estatal y el privado, hay diferencias territoriales todavía. Es decir, en Uruguay es un país chico, que no tiene accidente geográfico, no es Perú, no es Ecuador, no es Chile, que es todo así largo, ¿no? Es fácilmente transitable, pero sin embargo todavía hay diferencias territoriales importantes, y a pesar de que, porque no hay ninguna reglamentación que impida a las personas asociarse a un prestador, aunque no tenga forma de atenderlo en el territorio. Es el prestador el que tiene que resolver el problema. A veces no lo resuelve. Entonces hay problemas en el territorio que hay que resolver. Y esto me lleva al cuarto punto, y es que gran parte de los problemas en el territorio están asociados a que, sobre todo en el sector mutual, la estrategia de, estamos en este encuentro, de primer nivel de atención, no ha sido suficientemente desarrollada. Nosotros optamos por un sistema de capitación, un poco lo que decía Luis, por un sistema de capitación que lo que valora es la probabilidad de riesgo de atención por edad y sexo, pero no diferencia por niveles en la estructura de la capitación. Quizás eso haya que irlo perfeccionando en adelante, pero en todo caso, si bien el prestador estatal aumentó su participación en el primer nivel, todavía en el sistema en su conjunto sigue siendo un déficit, y quizás ese sea el paso siguiente. Y por último, que está asociado a estos 4 problemas, es que el fondo mancomunado está dirigido por el Ministerio de Salud Pública. La rectoría legalmente es extremadamente exigente, digamos, ¿no? Las leyes que construimos de rectoría son muy potentes. Sin embargo, la capacidad de rectoría depende de las normas legales que estipulan los compromisos a asumir y la capacidad del Estado de fiscalizar, de controlar, de reglamentar, ¿no? Y en eso la rectoría todavía es débil. Hay una idea por allí bollando, el compañero Miguel Fernández, parece que nos acompaña, ha lanzado la idea, parece una buena idea, de que pensemos un presupuesto en salud pública en que haya un porcentaje, ahora que estamos muy acostumbrados a esto de los porcentajes, no del PBI en este caso, sino del gasto público en salud, que directamente esté asignado al Ministerio, ¿no? Y no a los prestadores para las tareas de rectoría. Hoy se debe gastar, no sé, pero el presupuesto, 0,4% del gasto en salud en rectoría, estamos hablando de, ¿no? Entonces, faltan inspectores, falta capacidad de controlador, falta, ¿no? Y la legitimidad de un sistema depende mucho de la rectoría. Nosotros tuvimos mucha legitimidad al comienzo, porque veníamos de un sistema colapsado en la que nadie controlaba nada. Entonces, bastó que generáramos el nuevo sistema, contratos de gestión de los prestadores, para que los prestadores tuvieran la sensación de que el contralor iba a ser importante, y de hecho en la primera etapa avanzó bastante. Creo que estamos en esa etapa que si ahora no damos un salto, nuestra legitimidad, o nuestra, no en este caso mía, pues ya estoy, pero la legitimidad del rector va a ser debilitada. Muchas gracias, Daniel. La mayor parte de los seres humanos vivimos en medios urbanos. Luis Gonzalo, ¿por qué no haces una profundización de los retos que enfrenta Bogotá en el área de salud? Bueno, si uno se pone a mirar de qué se mueren los bogotanos, se mueren por sedentarismo, se mueren por contaminación ambiental,
se mueren por problemas asociados al consumo de alcohol, tanto la violencia como los accidentes de tránsito están asociados al consumo de alcohol. Igualmente el problema del consumo de sustancias psicoactivas, no sé cómo será en sus países, pero en el último estudio que financiamos el año pasado, en Bogotá el consumo de sustancias psicoactivas todas van hacia arriba, el consumo va en aumento y lo más grave es que la edad de consumo, de inicio del consumo es cada vez más baja. Estamos ya por el orden de los 13, 14 años como la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Y tenemos igualmente un problema de envejecimiento de la población. A pesar de todo, para que ustedes tengan una idea, la ciudad es propietaria o posee un asegurador en salud que asegura alrededor de 1,5 millones de personas pobres y vulnerables, y ese 1,5 millones de personas, aproximadamente unas 100.000 personas, mucho menos de un 8%, se consumen cerca del 46% del presupuesto que nosotros tenemos para atención. Tenemos entonces un enorme reto para mejorar en este tema de determinantes sociales y tenemos un enorme reto en reducir las inequidades que se presentan entre las diferentes localidades. Ya lo mencioné, hay localidades que tienen indicadores similares o mejores a los que tienen ustedes en Chile, pero hay igualmente localidades que tienen indicadores similares a los de, digamos, los países que van más atrás. Entonces hay que no solamente diseñar, sino que ya estamos trabajando en estrategias diferenciales para poder ser más específicos, concentrar los esfuerzos. Nuestros esquemas de atención primaria están fundamentados en focalizar, en identificar todas estas personas que tienen mayor riesgo y atenderlas, y no solamente desde el punto de vista de salud, sino atenderlas integralmente para poder dar una respuesta que sea mucho más efectiva. Nosotros, por ejemplo, en lo que es nuestro plan de desarrollo, no tenemos como metas, que por supuesto están como metas, pero que no lo tenemos como las metas explícitas, decir que vamos a reducir, por ejemplo, en 1 o 2 puntos la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Lo que hemos planteado como metas es de reducir los diferenciales entre las comunidades que están más mal y las comunidades que están mejor. Y esas son nuestras metas, porque los promedios, pues finalmente se bajan y muchas veces se reducen casi que por la inercia del desarrollo, independientemente de lo que nosotros hagamos como sector salud. En cambio, estos temas de reducir las brechas de inequidad entre unas áreas y otras, sí podemos trabajar de una mejor manera. Y finalmente yo planteo la necesidad de diseñar esquemas mucho más integrados en grandes ciudades. No podemos seguir teniendo, nosotros hicimos una reforma el año pasado, nosotros teníamos 22 hospitales, esos 22 hospitales pues de alguna manera funcionaban, todavía funcionan porque no es fácil, bajo el esquema de los hospitales tipo supermercado, donde nosotros los médicos nos encanta tener de todo y hacer de todo en un mismo lugar, y eso de alguna manera pues no es racional en una gran ciudad, y hemos iniciado entonces un esquema de especializar. No tiene sentido, por ejemplo, que yo tenga 22 hospitales y tenga 6 hospitales haciendo cirugía cardiovascular, cuando con uno solo haciendo cirugía cardiovascular en la ciudad sería suficiente. Y no es tanto por un problema de costos, es por un problema de calidad, es un problema de tener equipos especializados. El tema, por ejemplo, de atender el parto en Bogotá en cerca de 36 sitios diferentes, tampoco tiene sentido. No tiene sentido en
en una gran ciudad donde hay todos los medios de comunicación, que yo me ponga a atender un parto por una enfermera, muchos que son partos que no tienen, sobre todo en las áreas pobres, que no tienen ningún historial, que pueden llegar a ser partos y que finalmente lo que termina sucediendo es que en los análisis de la mortalidad, desafortunadamente, los partos difíciles o los partos complicados terminan siendo atendidos en lugares donde no hay los recursos para poderlos atender. De manera que hay que replantear y trabajar esquemas de redes integradas mucho más integrados entre los aseguradores, los prestadores y las políticas públicas. Déjeme mencionar nomás un ejemplo. Nosotros, para el tema de lesionados por accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito, porque tenemos muchos, y ahora con el uso de la bicicleta pues se han incrementado, pues tomamos una medida de salud pública muy sencilla. Es que identificamos en los últimos 10 años en la ciudad cuáles son las vías y los cruces donde más lesionados hay en accidentes de tránsito y tomamos una medida de salud pública súper sencilla, porque las comunidades lo que nos exigían es una ambulancia ahí cerca. Nosotros lo que hicimos fue colocar un reductor de velocidad. Nos quieren matar muchos ciudadanos porque eso hizo lento el tráfico y la gente se exaspera, pero los reductores de velocidad en estos sitios críticos han tenido un enorme impacto en reducir las muertes y los lesionados por accidentes de tránsito. Muchísimas gracias, muy interesante. Marvin, el seguro de salud de Belice ha demostrado sus éxitos, ha demostrado su potencial. Sin embargo, tú nos hablabas de retos y desafíos. Sobre todo, ¿cuál es el reto principal que hay que sobrellevar para alcanzar la expansión del mismo seguro y una mayor sostenibilidad del mismo? Yeah, I think sustainability has got to be the key issue for just about everybody. I mean, Belize has, I think, done already a transition epidemic, for example. We are developed countries are going to be En la primera parte de la pregunta, pero también hacer un énfasis. Nosotros todos sabemos el impresionante despliegue del primer nivel de atención en Costa Rica, con los EVAIS y todo eso, ¿no es cierto? De hecho, sí, el reconocimiento de la deuda y esta asociación con el Banco Mundial justamente responde a algunas responsabilidades que asumió en su momento la Caja de Seguridad Social. ¿Qué se pudiera hacer para que este primer nivel fuese más resolutivo y permitiera descargar las redes, descargar en particular los hospitales? Sí. Al respecto se han estado haciendo una serie de esfuerzos porque a la hora de que hablamos de la teoría de redes integradas de servicios, se incorporan establecimientos de diferente complejidad para resolver. Sin embargo, como se ha mencionado aquí en la mesa, dependiendo de dónde se atiende el paciente, también varía el costo de la atención y nosotros tenemos que velar por la sostenibilidad. Las últimas políticas que se han tomado para aumentar la resolutividad ha sido, en primer lugar, tratar la lista oficial de medicamentos diferente.
Se ha autorizado un cuadro más amplio para medicina general en lo que es la parte de medicamentos. Siempre se cuenta con la supervisión especializada, pero sí se está trabajando de esa manera. Hay algunos procesos que se están trabajando, por ejemplo, la anticoagulación, que puede derivarse al primer nivel de atención bajo supervisión, y de esta manera la ruta crítica que sufre el paciente es más efectiva y a un menor costo. Hay una de las políticas que nos ha traído trabajo, pero también trae muy buenos resultados, es la nueva política de salud mental. Nosotros estamos trabajando en forma integral con todo lo que es un modelo a nivel comunitario. Se parte desde el primer nivel de atención con equipos interdisciplinarios de salud mental, se llaman EISAM, que vienen detectando desde el primer nivel de atención lo que es la condición mental. Nosotros teníamos muy desarrollado todo lo que es salud física, pero salud mental estaba mucho en el área de psiquiatría y era el área curativa. Entonces venimos en dos rutas. Una es ubicando los equipos de salud mental desde la comunidad, y la otra que el Hospital Nacional Psiquiátrico ya ahora para diciembre cierra lo que es la parte de asilo propiamente, y se está transformando en un instituto más especializado para atender la problemática de salud mental. Entonces ellos también vienen colaborando con lo que es la asesoría, por ejemplo, en enfermedad bipolar, en esquizofrenia, con clínicas que bajan hasta el primer nivel de atención. Estos enlaces que se están haciendo en la red de servicios y que permiten poder establecer rutas y estrategias más efectivas, está ayudando mucho a lo que es el modelo. La cobertura, los EVAIS siguen incrementándose, ya vamos por 1040 EVAIS en el territorio, y todavía se siguen depurando en algunas poblaciones donde todavía hay concentraciones de habitantes por médico que superan lo que está establecido. Estamos tratando de ver en la red de servicios y aumentando la capacidad resolutiva cómo se puede ir racionalizando la lista de espera en las especialidades médicas, que ese es uno de los campos complejos. En el tema de salud mental se está considerando también la parte de adicciones dentro de los equipos interdisciplinarios, de manera que pueda intervenirse desde la comunidad, y también a su vez estas redes puedan recibir los pacientes que en otro momento lo que hacían era residir prácticamente en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces está haciendo todo un proceso con redes comunales, etcétera. Entonces el primer nivel ha venido aumentando su complejidad. Ahora mucho también del esfuerzo que se está haciendo en la red es que estamos con un proceso de gestión hospitalaria para fortalecer la red de hospitales y poder estandarizar procesos para poder hacer contención del gasto, que podríamos llamar, con fundamento en una razonabilidad de la utilización de los recursos. Entonces está trabajando un proyecto de gestión hospitalaria que en este momento lo que se está es haciendo un mapeo de innovación y buenas prácticas, y a partir de eso viene todo un proceso, un desarrollo que vamos a estandarizar. Muchas de las áreas que llevan, por el momento, se había logrado una buena cobertura. En calidad de los servicios también se viene trabajando. O sea, es ir abarcando aspectos de la complejidad para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Bueno, muchas gracias. Abrimos para 2 o 3 preguntas y luego le damos la palabra a los colegas panelistas. Allá atrás hay una, el doctor Yepes. Ok, vamos a dar una acá, la otra allá. Ahí estarían las 3 y la cuarta, la última, allá. Bueno, gracias. Yo pienso que el enunciado del tema de la sesión 3 habla de transformaciones de los sistemas de salud hacia la salud universal. Yo pienso que faltó
salud universal y desarrollo sostenible, ¿no? Porque tenemos un referente aprobado por Naciones Unidas a nivel de todos los países, la Agenda 2030. Yo creo que las exposiciones que se han hecho se están centrando necesariamente en servicios de salud. Entonces yo creo que es necesario, digamos, avanzar un poco más en lo que significa estos ODS, que el 3 está centrado en salud y bienestar, pero tiene que ver el 2 con el hambre cero, fundamentalmente la alimentación y la nutrición, el que tiene que ver con la educación, con el agua y saneamiento. Yo creo que aunque estemos I think that is important. With what the past intervention said, we do need to make Salud, cuando hablamos more integral. que tiene que ver con los servicios de salud, y con los sistemas de salud. Y en particular en relación a esto, quería plantear una pregunta a los panelistas. En la época de Alma-Ata se hablaba muy críticamente sobre los procesos de medicalización, y allí había voces como Foucault, como Illich, Menéndez en Latinoamérica, que desarrollaron desde el punto de vista teórico muchos fundamentos sobre esto. En años siguientes vimos cómo ese proceso de medicalización avanzó a la mercantilización y a la introducción muy fuerte del mercado en el sistema de salud, donde la medicalización fue una vía de ingreso de la mercantilización. Hoy día hay un proceso que abarca también a la población, que es la medicamentalización, y cómo el mercado está introduciéndose también a través de la población y de la medicalización de la prevención. Entonces, creo que si queremos hablar de la transformación de los servicios de salud, de los sistemas de salud, de la atención a la salud en forma equitativa y universal, tenemos que hablar de los problemas económicos que hay y de la presencia del mercado en los sistemas de salud, porque de lo contrario creo que nos vamos a quedar sin poder avanzar. Gracias. Suma punche cachun tukuy kunapas no gasuti Vivi Camacho no gajaga Bolivia manta joya suyo manta Jamusani. Muy buenas tardes a todos, soy Vivian Camacho, representante de la Coordinación Latinoamericana de la Región Andina en el Consejo Mundial de Salud de los Pueblos. On behalf of People's Health Movement on Latin American representation, please receive warm greetings from Andean region. Primero que nada, muchas gracias por este espacio, y es muy importante. Esta mesa trataba de las transformaciones de los sistemas de salud hacia la salud universal. Lo más interesante es que en ningún momento, desde que he llegado de Bolivia a escuchar lo que están trabajando aquí, en Bolivia, desde mi contexto de mayoría indígena campesina, yo perteneciente a la nación quechua, y además trabajamos en nuestro Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos con África, Asia y Latinoamérica, muy conjuntamente lo que es la fortalecimiento, revalorización de saberes ancestrales en salud. La salud de los pueblos indígenas del mundo tiene mucho que ver con la lucha por el agua, por la tierra, por el territorio, porque no nos maten para quitarnos nuestros recursos. La salud para nuestros pueblos tiene que ver con salud de la madre tierra. En vano estamos hablando aquí de salud si ni siquiera estamos mencionando que envenenan nuestras semillas, nos venden agrotóxicos y agroquímicos invadiéndonos el campesinado, con esta comida enferma, comida
que nos va no solamente a envenenar el cuerpo, sino a envenenar el cuerpo de la tierra, nos hacen consumir obligatoriamente la medicina occidental. Entonces ahora estamos hablando de una medicina, de una monocultura, macrocultura dominante, hegemónica, mercantil, capitalista. Yo también vengo de esa formación de médica académica cirujana de la Academia Monocultural Capitalista. Sin embargo, mis raíces indígenas me exigen, y además necesitamos volver a mirar que 2/3 de la humanidad nos curamos con otra medicina que no es la medicina occidental moderna que conocemos ahora. En Bolivia tenemos nuestro Viceministerio de Medicina Tradicional Ancestral, tenemos la Ley 300 de la Madre Tierra para cuidar la Pachamama, tenemos la Ley 459 de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, tenemos distintos mecanismos que están incluyendo la lucha de nuestros pueblos para hablar de salud. No podemos hablar solamente de una sola cultura cuando queremos hablar de salud universal, porque para nuestros pueblos es muy importante volver a preservar el agua sana, el aire sano, el alimento sano, nuestra comunidad como parte de ese buen vivir que buscamos. Cuando hablan de salud mental, para nosotros es que nuestro corazón esté en paz, tenga alegría, y eso tiene que ver con respetar nuestra identidad cultural. Se ha intentado hacer este diálogo de culturas, en ningún momento les he escuchado, algo han mencionado algunos de los compañeros, pero no estamos mencionando el racismo institucional que se ha generado sobre los otros saberes. Hablamos de una salud que se cree la mejor sobre las otras culturas, y eso no está funcionando hasta el día de hoy en el mundo. El día de hoy en el mundo, si hemos sobrevivido más de 500 años de sometimiento, es gracias a que nos han curado nuestras parteras, parteros, curanderos, hueseros. Trabajamos con nuestro movimiento, un ejemplo muy importante de disminuir la mortalidad materno-infantil. El doctor Safrullah Chaudhuri de nuestro movimiento en Bangladesh, de People's Health Movement, ha logrado bajar la mortalidad materno-infantil trabajando con sus parteras indígenas. Tenemos muchos ejemplos así de nuestros colegas que en el mundo estamos trabajando con nuestros propios recursos locales, con este diálogo de saberes. Hay un poder económico que nos está sometiendo a morir en el mundo, y eso no lo estamos puntualizando. Si el capitalismo sigue devorando con la codicia y avasallando nuestras tierras, nuestros territorios, no vamos a hablar de ninguna salud. Y hace muy bien el compañero al mencionar el tema del desarrollo sostenible, porque no es suficiente. El calentamiento global está terriblemente atacando a nuestros campesinos. Ustedes van a ver que el campesinado está sufriendo, y sin que el campesino produzca la tierra, la ciudad no va a tener que comer. Entonces es solamente puntualizar un poco para parte del debate, no solamente para los que están aquí, para todo el plenario, no solamente para los expositores, que necesitamos mirar esto críticamente. Somos millones de pueblos indígenas vivos el día de hoy que nos curamos con nuestras propias medicinas. Gracias. Muchas gracias a usted. Los aplausos dan cuenta de la pertinencia de la intervención. Muchas gracias, sinceramente. Antes de dar la última palabra, le voy a pedir al doctor Luis Gonzalo que nos haga su conclusión, porque él lamentablemente tiene que salir al aeropuerto en los próximos minutos. Bueno, primero que agradecerles de nuevo la invitación, la audiencia, y llamar la atención, y yo insisto, por mi condición de secretario de salud en una gran ciudad, y es que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que enfocarnos más en el tema del desarrollo sostenible, en el tema de todos los determinantes sociales, culturales y económicos, y en ese sentido comencé y termino diciendo, las grandes ciudades son hoy, y cada vez lo serán más, el hábitat natural de la mayoría de los seres humanos, y esa va a ser la casa de los seres humanos, de la mayoría de los seres humanos. La forma como se construyan las ciudades, la forma como se organicen las ciudades, la forma como las ciudades y permitan que los seres humanos interactúen entre sí, van a ser los determinantes de las enfermedades que tenemos hoy y las que vamos a tener en el futuro. Y hay que pensarlo muy bien, porque el espacio público es el lugar donde la mayoría de los seres humanos conviven, donde se relacionan, donde comen, donde se recrean, donde trabajan. El transporte público es un elemento fundamental, no solamente por el tema del calentamiento global y la contaminación del ambiente, sino por el tema del sedentarismo.
Los sistemas de transporte alternativos son fundamentales desarrollar este tipo de esquemas, no solamente, repito, para reducir la contaminación, sino para combatir este tema tan grave del sobrepeso y la obesidad que hoy afecta crecientemente a la población. Por eso yo invito a pensar en el tema de las grandes ciudades como el hábitat natural donde vamos a estar los seres humanos crecientemente en los próximos años. Yo me despido, muy amable, muchas gracias, quisiera quedarme, pero me deja el avión. No, muchas gracias a usted por el esfuerzo. La última pregunta entonces, y le damos la palabra a los panelistas. ¿Quién era por allá? ¿Sí? Bien breve, por favor, para que tengamos un momento de discusión. Bueno, siendo breve, quizás a los panelistas que tienen un modelo de atención, más bien de provisión, en donde participan privados, ¿cómo logran conciliar el objetivo fundamental de cuando se habla de universalidad del derecho a la salud? Porque con entes privados es difícil, ellos tienen otro objetivo, pues la rentabilidad. Entonces, y uno de los aspectos fundamentales para garantizar la cobertura y acceso universal, por lo menos desde la perspectiva de El Salvador, es el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y, por lo tanto, del derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, el modelo, la organización y el funcionamiento del modelo de provisión y el modelo de atención va dirigido hacia eso. Entonces, ¿cómo logran conciliar esas dos realidades? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, primero vamos a ofrecerle la palabra a los panelistas para que respondan a estas preguntas y luego, muy rápidamente, una palabra de conclusión de cada uno de ellos. Sin orden, el que prefiera ir adelante, Daniel. Yo voy a contestar específicamente la pregunta de la compañera porque particularmente en el caso de Uruguay, que quizás es distinto al de otros países, la incorporación del sector privado es una definición conceptual de la reforma, no es un rezago o una economía política que hizo que, bueno, no tenemos posibilidad de que no esté, vamos a poner que esté, digamos, ¿no? Entonces voy a contestar un poco a esa pregunta. En el Uruguay, como lo dije, pero lo repito ahora, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, financiado con recursos públicos, porque la existencia de seguros privados que contratan personas de su peculio, de su bolsillo, existe. Pero para el Sistema Nacional Integrado de Salud financiado con recursos públicos, las organizaciones privadas deben ser sin fines de lucro. Bajo dos formas jurídicas, uno son las asociaciones mutuales, en la que los usuarios son propietarios de las instituciones, y otras son una especie de cooperativas de profesionales, no, sería muy largo explicar que no son exactamente cooperativas, pero más o menos de ese estilo. Y su manera de financiarse es a través de un sistema público que incorpora una estructura de costos, como dije hoy, en la que se valora la probabilidad de riesgo de atención por edad y sexo de los usuarios que eligen a esa institución, y no incorpora margen de rentabilidad en esa capitación, sino que incorpora una utilidad solo cuando ésta es determinada para hacer inversiones en el sistema de salud, y las inversiones están reguladas por esta cuota de inversión. Y el mecanismo para regularla es un contrato de gestión entre el Ministerio de Salud Pública y el prestador, por el cual debe cumplir los requisitos, más otros aspectos de participación social que ya he enumerado aquí. ¿Eso quiere decir que no hay problemas con ello? Sí, hay algunos problemas. Por ejemplo, como en el Uruguay existen laudos salariales mínimos, pero no laudos salariales máximos, muchas veces quienes tienen la conducción de esas instituciones, a través de salarios muy elevados, que deciden ellos por su cuenta, porque ahí sí no hay topes, de alguna manera, entre comillas, distribuyen utilidades encubiertas bajo la forma de salarios. De cualquier manera son problemas en todo caso, pero no es la tónica general. El casi 97% del gasto hoy de los prestadores de salud del sistema va para la atención en salud. Entonces, bueno, esta fue una decisión política sustentada en este criterio institucional, que además tiene una valoración, y es que este sistema de asociaciones mutuales preexistía a la reforma,
era muy bien valorado por los ciudadanos que eran usuarios de esos sistemas y de alguna manera fue por eso que se tomó esta definición de que fuera un sistema integrado y no estatal, digamos, exclusivamente estatal. Daisy. Yo quería agregar rápidamente que en Costa Rica nosotros tenemos un sistema de compra de servicios a terceros, donde la Seguridad Social hace un contrato mediante licitación y se garantiza que la atención sea exactamente con las mismas condiciones que el servicio público. También tenemos otro sistema que es medicina mixta, donde el usuario paga al médico la consulta, pero la Seguridad Social cubre los medicamentos y algunos de los procedimientos de atención. Tenemos también medicina de empresa, donde la empresa contrata al médico y la Seguridad Social igualmente cubre los insumos que se requieren para la consulta. Entonces eso nos permite ampliar la cobertura de los servicios en un marco que no compite, digamos, con los servicios públicos, porque se trata de que la prestación tenga las mismas características. Gracias. Jimena. En el caso nuestro, también el seguro público licita compra de servicios de prestaciones de salud en el sector privado con o sin fines de lucro. De hecho, en Chile el 50% de la demanda asistencial ambulatoria se está cubriendo en el sector privado y sería prácticamente imposible cubrir las garantías legales de la reforma solo con el sistema público. Entonces hay que recurrir al sector privado y se recurre a través de compra de servicios. Y al mismo tiempo siempre se ha declarado, las autoridades políticas han declarado que se fortalece el sector privado, pero no se ha fortalecido lo suficiente como para evitar esta compra que de hecho ha sido creciente en los últimos años al sector privado. Entonces se entrega una prestación en la misma calidad, digamos, con el mismo protocolo y con la misma guía clínica que en el sector público, pero obviamente que implica un gasto muchísimo mayor, entonces a costa de la eficiencia del sistema. Muchas gracias. Entonces ya para cerrar le voy a pedir a cada uno de los panelistas que en un minuto nos dé su última impresión de mensaje, conclusión que quisiera compartir con nosotros. Daisy. Bueno, después de que hemos hablado prácticamente de todos los factores que intervienen en lo que es la prestación de servicios, yo pienso que la humanidad está sufriendo en este momento una época de cambio muy importante, como cuando pasó la revolución industrial o uno de estos aspectos, donde hemos enfrentado fenómenos climáticos demasiado fuertes que nos han enfrentado ante situaciones complejas de salud pública y donde también vamos sintiendo que la humanidad se dirige hacia todo un entorno de lo que es el respeto a los derechos humanos y que ese ámbito de exigencia de los derechos humanos cada día nos va acercando más a reconocer las diferencias. Por lo tanto, yo considero que uno de los factores que debe considerarse en esta mesa y que debemos dejar presentes es que tenemos que ver cómo desde los servicios de salud logramos una mejor comunicación entre humanos. Nosotros podemos hacer una gran inversión y hacer el mejor hospital o la mejor red de servicios y si nuestro personal no está capacitado para entenderse humanamente con el usuario, para nada hacemos la inversión. Igual que podemos tener un hospital de campaña y si nuestro personal está totalmente preparado para comunicarse como ser humano, esa inversión vale la pena. Así que es muy importante, sobre todo por las nuevas generaciones, tratar de ver en las escuelas de medicina, recurramos a todos los ámbitos que tengan que ver con la educación del personal sanitario para convertirlos en expertos en comunicación. Estamos en la época se habla a veces de una era tecnológica y también se habla de una era donde se están haciendo muchos estudios en la parte de neurología y de comunicación, a donde tenemos que tratar de trascender este ámbito que hemos estado conversando, llevándolo a una verdadera calidad humana en la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marvin.
Yeah, I think the answer has got to be, we do have evolving health challenges, so I think our response as a health system has got to be an evolving one. Two cardinal issues, I think, is how do we engage the un elemento clave que creo que no hemos utilizado en el ámbito de salud es poder hacer marketing de nuestros servicios, marketing social de nuestros servicios. Todos los hacen, pero nosotros no lo hacemos para poder vender, promover nuestras ideas, los mecanismos de financiamiento que están fuera de del ámbito normal, del marco normal. Creo que este es uno de nuestros retos. Quiero decir dos cosas para el cierre. La primera es que hemos hablado a lo largo de toda esta conversación sobre universalidad y me parece que todos hemos consensuado de que la universalidad tiene un componente cuantitativo, todos deben tener atención sanitaria, pero también tiene un componente cualitativo, cuál es la salud a la que aspiramos que se tenga. Porque hace unos 10 años más o menos surgió la idea de que como no íbamos a lograr la universalidad, teníamos que tener el universalismo básico, digamos, ¿no? Todos la conocemos, una teoría muy expandida en América Latina, en su momento CEPAL abordó, digamos, esa mirada. Yo creo que no puede ser eso. En todo caso, como lo planteó Jimena, el auge que empezó con un nivel de prestaciones fue un camino hacia, eso está bien porque los procesos son procesos, pero no las definiciones, esto quería decirlo. Y lo segundo, una cosa bien distinta a todo lo que dije hasta ahora, quiero decirlo, quiero decir que hay una restricción que yo dije al comenzar que no hay reforma sin plata. Y como no hay reforma sin plata, tenemos que pensar cuál es el origen de ese financiamiento. Y yo creo que todos nuestros países, en mayor o en menor medida, ¿no?, tuvieron desarrollos sociales muy importantes en estos últimos 15 años, no hay duda, en salud, en protección social, en acceso a la vivienda, pero sustentados en un modelo económico que nos hizo más subordinados, más dependientes y más ligados a un enfoque privatizador y no socializante, y muy dependiente de un ciclo internacional que más o menos se terminó, ¿no? Podrá seguir un poquito algunos años más y más. Entonces me parece que la clave ahora es que desde las políticas sociales deberíamos transmitir a las políticas económicas que sin un cambio en la composición de nuestra estructura productiva y desprimarizando nuestras economías, nuestra socialización, que repito, la hemos avanzado mucho, está agotada. Muchas gracias. Jimena. Bueno, yo iba a comentar algo similar. Nosotros hemos transitado a través de una reforma muy técnica que ha tenido resultados en algunos aspectos positivos, pero evidentemente que las soluciones técnicas no son suficientes para los arreglos estructurales. Nosotros necesitamos realmente avanzar hacia una sociedad menos desigual desde el punto de vista estructural. El gobierno que ahora termina, la otra vez comentábamos ahí con los compañeros chilenos, es el primero que realmente se ha metido a tratar de modificar las condiciones estructurales de la sociedad, reformar la Constitución, por ejemplo, reformar la estructura de impuestos, y necesitamos más avances en el tema de la educación, que haga que la sociedad sea menos desigual y ello impacte también en nuestro sistema de salud. La falla en proteger la salud que yo misma mencioné, que nosotros es lo que más hemos fracasado, no tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con nuestra incapacidad de abordar la determinación social de una forma eficiente hasta el momento. Y eso tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible que mencionaron acá, es decir, que nosotros tenemos que también avanzar hacia eso. Y eso es parte, el sistema de salud no es un satélite, es un componente de la sociedad, es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es más igualitaria, vamos a tener un mejor sistema de salud. El sistema de salud puede compensar en parte, pero no se le puede pedir que modifique toda una estructura social de desigualdad y solucionar todos los problemas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A modo de conclusión, yo creo que
podríamos seguir hablando otra hora y media. Hemos ocupado exactamente 1 hora y media menos 2 minutos. Y no queda más que señalar 2 cosas. Una es que hay que desencadenar las transformaciones, es inevitable. Sin eso, las desigualdades, ellas evitables, aquellas que llamamos inequidades, van a seguir profundizándose y pueden poner en peligro el desarrollo humano, pueden poner en peligro el desarrollo de nuestras sociedades. Desde salud podemos hacer bastante, podemos poner en contribución nuestro granito de arena desde la salud universal empalmada con los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso hay que mantener viva la llama de la viabilidad popular, decía Daniel, sustentada, por cierto, en la viabilidad política y en la viabilidad técnica. Para apoyar los argumentos de la viabilidad técnica, siempre van a encontrar en OPS su mejor aliado. Muchas gracias. Hola, bueno. Hemos concluido la sesión número 3. Los invitamos a un receso de 15 minutos. Les invitamos también a que puedan visitar las redes sociales con el hashtag Salud Universal y Alma Ata 40.